Momento de conversar. En CNN Chile, la Convención Constitucional comenzó a votar las propuestas de norma presentadas tanto por convencionales como por la ciudadanía. De hecho, este jueves termina el plazo para inscribir iniciativas de norma popular y se pueden patrocinar hasta el 1 de febrero. Vamos a profundizar sobre este tema. Conversamos a esta hora de la tarde con el vicepresidente del organismo, Gaspar Domínguez. Gaspar, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José, y muy buenas tardes a todos quienes nos ven a través de CNN. Gaspar, importante comunicar la tarea que está haciendo la Convención, los avances que se están generando allí en la sede del ex Congreso Nacional, y me gustaría comenzar esta conversación precisamente con el inicio de la votación de las normas, que me cuentes cómo fue este proceso durante esta jornada y qué fue lo que se aprobó también durante este día jueves. Lo primero que hay que precisar, José, es que la votación de las normas propiamente tal serán en el plenario y empezarán el 14 de febrero. Ya. Pero hay algunas materias que nosotros llamamos votación en general, que son aspectos genéricos, que ya se iniciaron las votaciones dentro de las comisiones. Y es súper importante precisar esto, porque la fecha límite hasta donde podemos juntar patrocinios para las iniciativas populares que vienen de la ciudadanía es el 1 de febrero. Entonces las votaciones, digamos, más sustantivas y en serio son posterior a recibir todas las iniciativas de la ciudadanía. Claro, eso se comienza después de ese periodo que tú señalabas recién, Gaspar, pero importante también en medio de todas estas iniciativas populares que se están levantando, conocer cuáles son las que ya han alcanzado las 15.000 firmas. Me imagino que tienen ustedes ahí en carpeta cuáles son las que ya han conseguido todos los patrocinios. Así es, tenemos hasta hoy día en la mañana, teníamos 14 iniciativas que habían alcanzado las 15.000 firmas y preveemos además que van a ir aumentando dramáticamente en los próximos días. Esperamos tener varias decenas y entre las que tenemos destacan, por ejemplo, una que tiene que ver con el consumo de cannabis, hay una que tiene que ver con la nacionalización de la minería del cobre, el litio y el oro, hay unas que tienen que ver con educación libre y diversa, hay otras que tienen que ver con la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. Son causas muy variadas y yo creo que lo que más llama la atención aquí, José, es que de alguna manera abrimos la ventana para que la ciudadanía pudiera opinar y la ciudadanía utilizó esta oportunidad y puso sobre la mesa una cantidad muy importante de temas muy variados para que los pudiéramos deliberar y sancionar. Sí, es súper importante dar voz a la ciudadanía. Yo creo que también es parte de la esperanza que los mismos electores y la ciudadanía propiamente tal han depositado en la Convención, y que sean parte, sin lugar a dudas, es un paso adelante en lo que se quiere generar en nuestro país. Así que muy bien por eso. Recordamos entonces que si bien hoy día vence el plazo para presentar iniciativas populares, el patrocinio es hasta el 1 de febrero, así que importante tener en consideración ese dato, Gaspar. En otro tema, también me gustaría preguntarle... ¿Este mecanismo, José? Sí, perdón, cuéntame. Quería decir que este mecanismo vino para instalarse, porque dentro de las propuestas que tenemos para la Constitución es que de aquí en adelante, una vez aprobada la Constitución, se puedan hacer iniciativas populares de ley. Es decir, hacer costumbre que la gente pueda escribir propuestas de ley y que éstas se tengan que ver y evaluar en el Congreso. Claro, bueno, importante ahí, dado el punto sobre ese tema. En otro tema, Gaspar, también me gustaría preguntarle por esta eventual reunión con el presidente de la República, Sebastián Piñera, y le voy a leer algunas citas que han emanado desde la Convención Constituyente. Estamos ocupados, o cuando visualicemos la necesidad de esa reunión la vamos a solicitar. Esto es sobre, como le decía recién, la posibilidad de reunirse con el presidente Sebastián Piñera. ¿Cree posible que se pueda generar un encuentro antes que el presidente Piñera deje la moneda? Por cierto que sí, lo que nos dijo el ministro Osa es que ellos estaban disponibles para que pudiéramos coordinar una reunión en caso que la requiriéramos. Y con la presidenta lo conversamos y, por cierto, no hay ninguna razón para vetar a ninguna persona. Y nos vamos a reunir con quien sea necesario para sacar esto adelante. Y en este momento, en esta semana, en este contexto, las cosas están funcionando como reloj. Vamos en los tiempos, tenemos lo que requerimos y en consecuencia no se ha hecho necesario por el momento una reunión con el presidente. Pero hay que decir algo muy claro, nosotros tenemos una fecha enfrente, que es el 4 de julio, y tenemos que lograr ponernos de acuerdo, escribir las normas y seguir el cronograma hasta esa fecha. Y en consecuencia, en este momento particular, no visualizamos la necesidad de reunirnos con el presidente, pero por cierto, que vamos a tomar esta invitación en cuanto veamos que es una necesidad. Claro, es que se lo pregunto porque usted habla del cronograma, de que tienen toda una planificación, de que tienen ordenados los tiempos del trabajo que se están desarrollando en la Convención, y me imagino que en esa misma planificación podrán proyectar si es que de aquí a marzo efectivamente se puede generar un encuentro. ¿Usted cree que, por ejemplo, y considerando el cronograma que me dice tienen, en febrero sí podría ser necesario, o tal vez los primeros días de marzo? Nosotros consideramos que podría transformarse en una necesidad en la medida que tengamos algo que requerirle o que solicitarle al presidente para poder hacer mejor el trabajo.
Y por el momento, en el cronograma que ya lo tenemos sancionado, no hay un día para reuniones protocolares, sino más bien tenemos reuniones que estamos haciendo de trabajo, y en este momento, como te cuento, tenemos las cosas que necesitamos para seguir avanzando. Y José, esto lo digo como médico que trabaja en sistema de urgencia, que esto es como estar en un turno de urgencia todo el día. Nosotros llegamos a las 7 de la mañana, nos vamos a las 11 de la noche y estamos todo el día ocupados. Sí, no me cabe duda, pero se lo pregunto porque, bueno, quizás desde el gobierno o quizás desde otros sectores políticos se esperaría un encuentro, a lo menos para despedir al mandatario que es saliente en marzo de este año, quizás un encuentro protocolar, más allá de las necesidades de la convención en ese minuto. Correcto. Yo entiendo eso que tú dices, José. En el fondo está como costumbre de los poderes del Estado de hacer visitas protocolares. Y eso es muy razonable, sobre todo en las instituciones permanentes de la República, que funcionan siempre. Nosotros tenemos una limitación muy corta de tiempo. Tampoco nos hemos reunido con el presidente de la Corte Suprema. Tampoco hemos tenido reuniones protocolares con otras autoridades muy significativas, porque somos un órgano independiente con una duración y una fecha de caducidad definida y con mucho trabajo para realizar en poco tiempo. Pero el presidente electo los visitó hace algunas semanas también. Por cierto, el presidente electo nos visitó. Ahora eso tiene que ver con decisiones que se tomaron en la mesa directiva anterior. Con la presidenta hemos tomado la decisión de ser extremadamente ejecutivo y limitarnos lo necesario para poder sacar adelante la pega. Ya, hablemos de sacar adelante la pega, de los tiempos. Llegan al 4 de julio, ¿cuál es la proyección que hacen, Gaspar? Vamos a llegar al 4 de julio. Estamos haciendo todo lo que hay que hacer para cumplir el cronograma, y eso implica, por ejemplo, dejar de tener reuniones protocolares para llegar al cronograma y hacer todo lo necesario para cumplir ese plazo. Hasta el momento estamos en los plazos que nos establecimos, y esto, por cierto, que va a tener costos personales también. Vamos a tener que sesionar en la noche, vamos a tener que sesionar los sábados, probablemente vamos a tener que sesionar algún domingo, puede ser. Ya, como te decía, estamos trabajando en la mayoría de las y los convencionales todo el día. Por ejemplo, para poder revisar las iniciativas populares de norma que vienen desde la ciudadanía, la comisión de convencionales trabaja todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo. Entonces, la verdad, el trabajo es tanto que estamos trabajando para terminar dentro de la fecha establecida. Gaspar, ¿y cómo le responde a colegas suyos, y me refiero particularmente a la convencional Teresa Marinovich, que ha dado a conocer en distintos medios y a través de las redes sociales que el tiempo para discutir, por ejemplo, derechos fundamentales es insuficiente? Ella habla, por ejemplo, de derechos fundamentales con una discusión de 40 minutos y de hecho hace la suma de que toda la discusión de los derechos fundamentales no va a ser más de 9 horas. Pide prórroga, de hecho, y dice que no llegan al 4 de julio. Bueno, ¿cómo le responde a planteamientos que han surgido al interior de la convención sobre eso? Mira, nosotros tenemos una tarea que está definida y con un tiempo y una fecha de caducidad. Y tenemos que acomodarnos a esos tiempos. Y la decisión de modificar los tiempos, José, es súper importante que la gente en la casa lo entienda, no depende de nosotros. Las decisiones de los tiempos vienen del Parlamento. Sí, claro. Y por cierto que nada está escrito en piedra. Y si los parlamentarios definieran por alguna razón que es legítimo o razonable, por ejemplo, tener un mes más o 2 meses más, bueno, podemos conversarlo, podemos evaluarlo. Pero nosotros estamos mirando como caballo una dirección que es el 4 de julio y terminar en esa fecha la pega. Bueno, para ir terminando, Gaspar, sería interesante, a raíz de que muchas veces la ciudadanía comenta y dice, bueno, no tenemos total certeza, total claridad de lo que se está haciendo en la convención, sería importante, para ir cerrando esta entrevista, contarle a todas las personas que nos están viendo a esta hora de la tarde en CNN Chile cuáles son las próximas etapas, qué es lo que viene en la convención. Ya decíamos al inicio, se aprueba en una comisión esta primera norma, pero sería importante, como decía usted también al comienzo, poder dar a conocer cuáles son las próximas etapas, qué es lo que se viene, cuándo vamos a estar ahí en el hemiciclo discutiendo, por ejemplo, los derechos fundamentales a los que hacía alusión la convencional Marinovich. Cuénteme qué es lo que se viene para la convención. Súper, esto la verdad es un poco enredado, pero voy a tratar de clarificarlo, hagamos un poquito de pedagogía. A ver. Sí. Mira, tenemos 7 comisiones y de cada una de las comisiones van a salir las propuestas de norma que se van a ir aprobando. Por ejemplo, de la Comisión de Derechos, propuestas de derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación. De la Comisión de Justicia, propuestas de cómo van a funcionar la Fiscalía y los tribunales. Entonces, después de que salgan de las comisiones, estas normas se van a votar en el plenario, que es el grupo grande donde estamos los 155. Y lo que se apruebe en este grupo grande de 155 pasa directo a la lista de normas aprobadas que van a llegar a la Constitución. Y lo que no pase, el plenario completo, se vuelve a la comisión, donde la comisión tiene que rediscutirlo para ir a una segunda vez al plenario.
Si en esa segunda vez, en el plenario donde estamos todos, se aprueba, pasa a la lista de normas aprobadas, y si se rechaza, se elimina definitivamente. Entonces, finalmente, lo que vamos a tener en 2 meses es una lista de muchas iniciativas aprobadas por el plenario, y ahí viene la última parte en el último mes, que se llama armonización. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en armonización? Que una comisión grande, compuesta por 44 convencionales de todos los sectores políticos, van a tomar todas estas normas aprobadas y van a tratar de juntarlas o a rejuntarlas, dicho en buen chileno, para que sea un texto armónico, con un estilo razonable y que, por cierto, tenga la forma también de un texto constitucional. Gaspar, para terminar, ¿usted es partidario, por ejemplo, de ciertos planteamientos que han ido surgiendo en los últimos días? Por ejemplo, de que en Chile existiera un vicepresidente o una vicepresidenta que acompaña al momento de campaña al candidato a presidente o presidenta, y que se generen como estas fórmulas o estas duplas como vemos en países cercanos como Argentina o Estados Unidos también. Así es. En la Comisión de Régimen Político, que es la comisión que define esta materia, se han planteado básicamente 2 grandes posiciones. Una, bueno, primero, el diagnóstico es que el presidente en Chile tiene demasiado poder y de alguna manera hay que distribuir el poder o las tareas que tiene. Una de las opciones es distribuir algunas de estas tareas en el Congreso o en el Parlamento y que el presidente tenga menos atribuciones de las que tienen. Y desde algunos grupos políticos se ha propuesto que exista la figura de una vicepresidencia y que sea una dupla paritaria compuesta por un hombre y una mujer y que sean los encargados de liderar el proceso. La verdad es que tenemos que tener más audiencia, más discusión, tenemos que escuchar los argumentos sobre la mesa y ahí tomar la definición. Pero van a pasar muchas cosas en las próximas semanas y por eso yo hago un llamado a estar atentos a la discusión, a opinar, a incidir, porque nosotros estamos muy atentos también a la opinión de las personas para poder construir esto de manera transversal, democrática como nunca y de buena fe. Claro que sí, Gaspar, hay que estar súper atento, informarse. Es un proceso súper importante para nuestro país, por lo tanto, llevar a través de los medios de comunicación o a través de todos los canales que hoy día existen, todo lo que se está haciendo en la Convención Constitucional, es sumamente importante también para que las personas se formen un juicio, para que hablen. Tenemos que tener claro que tras el término de la Convención hay un plebiscito de salida que es de voto obligatorio, entonces es sumamente importante que las personas estén informadas para que ese voto precisamente sea con información en la mano. Muchas gracias por su tiempo, Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional. Muchas gracias, José, por el espacio de contarle a la ciudadanía lo que está pasando. Siempre disponible y un abrazo a todos.